Buenas tardes, profesores, compañeros. A continuación les voy a presentar mi proyecto de titulación, el cual tiene como título el desarrollo de método para recuperar estabilizadores de tubería de perforación. Dentro del contenido de esta presentación lo que tendremos son una introducción, los objetivos, el alcance, los métodos y las conclusiones. Dentro de lo que es la introducción, para mencionar la aparición de los estabilizadores y qué son. Los estabilizadores empiezan a aparecer desde el siglo XIX, cuando se perfora el primer pozo considerado en la época como moderno, el pozo Edwin Drake. Un pozo que en lugar de ser excavado fue perforado y por eso fue que se lo consideró como moderno. Y desde ese momento empezaron a aparecer problemas en lo que era la perforación de pozos, puesto que las herramientas de la sarta de perforación empezaron a sufrir deformaciones, empezaron a sufrir torceduras y a perderse mucho dinero debido a los daños ocasionados durante la perforación. Para hacerles frente a la mayoría de estos problemas aparecen los estabilizadores. ¿Y qué son los estabilizadores? Son tramos cortos de tubería que tienen en su superficie cortante materiales de bandadura o de recargue duro, que se los conoce, o hard banding, como lo podemos observar en estas imágenes. ¿Qué es el hard banding o recargue duro? El hard banding o recargue duro es una superficie que se adhiere a un metal suave, considerado como suave, para mejorar las propiedades tanto de resistencia al desgaste como de dureza del material. Entonces, ¿qué es lo que es el hard banding? ¿Cuál es su función? Su función es mejorar la vida útil de las herramientas de la sarta de perforación, a la vez que mantiene la concentricidad de la tubería y el peso sobre la estabarrena en el fondo del pozo, además de mantener el diámetro constante, mantener un diámetro constante en la pared del pozo. ¿Qué significa recuperar un estabilizador? ¿Qué es lo que se propone en este tema de titulación? Recuperar el estabilizador no es nada más que reparar el estabilizador y darle nuevamente vida útil. Es identificar las fallas que tiene y repararlo con los distintos métodos que existen y darle nuevamente un tiempo de vida útil. Para el proceso de recuperación del estabilizador, lo que se utiliza son dos procesos de soldadura. Bueno, en nuestro caso lo que utilizaremos son dos procesos de soldadura. Los procesos de soldadura empleados son la soldadura oxiacetilénica, con la cual se pretende depositar y fundir los polos metálicos a las grietas o al entramado, al enmallado que existe, como se puede ver aquí las grietas, el entramado del enmallado que existe entre los insertos y el estabilizador. Y también para fijar los insertos utilizaremos lo que es la soldadura de punto. Tipos de procedimientos para depositar recargue duro. Existen varios tipos de procedimientos para depositar recargue duro. Dentro de los más comunes son la soldadura por arco de plasma transferido, la soldadura por arco sumergido, la soldadura por rayo láser, la soldadura con oxiacetileno por llama, la soldadura por agitación, la soldadura de agitación por fricción y la soldadura de arco metálico con gas utilizando alambres tubulares. Pero en nuestro caso, como se mencionó anteriormente, dadas las características y el enfoque que estamos dando a los estabilizadores, que son de insertos con relleno de matriz de carburo de tungsteno y níquel, lo que utilizaremos es la soldadura por oxiacetileno, con la cual se pretende depositar y fundir los polos metálicos, y además para adherir los insertos de carburo de tungsteno utilizaremos la soldadura de punto. En estos procesos de deposición de recargue duro, como podemos observar en todos estos procesos,
Los sistemas de materiales más populares son el níquel carburo de tungsteno y los carburos de cromo. Dentro de nuestros objetivos planteados en esta tesis es desarrollar un método de impregnación de insertos de carburo de tungsteno en una matriz de níquel que permita la reparación de superficies desgastadas de estabilizadores de tubería de perforación. Además, también se pretende determinar las temperaturas de trabajo adecuadas, tanto del precalentamiento como de la fundición de polvos, para lograr una perfecta fusión entre los elementos que se utilizarán o se emplearán para la recuperación de los estabilizadores. Otro de nuestros objetivos es maquinar y fundir piezas sin porosidades y de buenas propiedades mecánicas, a las cuales se les realizará una inspección, ensayos y pruebas de calidad para comprobar que se ha realizado un trabajo de buena calidad. El alcance. El alcance que se tiene con esta tesis es desarrollar un método para recuperar estabilizadores de tubería de perforación, y este método tiene que ser un método efectivo que permita la recuperación de estos estabilizadores, además del maquinado de placas planas para comprobar que el método que se desarrolló funciona. En esta tesis se garantiza el maquinado de placas planas con un alto grado de calidad, y para ello se realizarán ensayos que permitirán evaluar la calidad obtenida. Aspectos importantes para una buena recuperación, para realizar una buena recuperación de un estabilizador. Para realizar una buena recuperación de un estabilizador es importante efectuar una inspección en el hard banding antiguo. El hard banding antiguo muchas de las veces tiene grietas o está con daños que no son visibles a simple vista. Es por eso que es necesario realizar una inspección minuciosa del hard banding antiguo, y de ser necesario incluso realizar ensayos no destructivos como las tintas penetrantes o el ultrasonido para determinar en qué partes hay daños severos en el estabilizador. De esta manera podemos saber qué procedimiento se debe seguir, qué partes se deben remover y qué partes se deben reparar. Otro aspecto importante es tener comunicación con el cliente para determinar correctamente los requerimientos. Este aspecto es muy importante porque de esta manera podemos saber si el cliente requiere un hard banding friendly, es decir, que no sea tan agresivo, o un hard banding muy agresivo, dependiendo de la superficie o de la utilización que va a tener en el estabilizador. Verificar si el hard banding que se va a aplicar es compatible con el hard banding antiguo. Este aspecto es un aspecto muy importante que casi nadie lo toma en cuenta, y muchas de las veces lleva a retrasos, porque no se toma en cuenta si es que el hard banding antiguo es compatible con el hard banding nuevo que se va a depositar, y muchas de las veces tiene problemas de adherencia y no se tienen los resultados esperados. Utilizar una correcta técnica de remoción del hard banding antiguo que no cause contaminación del metal es otro aspecto muy importante, porque si nosotros utilizamos técnicas de remoción que utilicen químicos como ácidos, muchas de las veces estos ácidos no son removidos por completo de la superficie del metal, y lo que ocasionan es que al momento de depositar el hard banding nuevo se crea una capa de óxido que lleva rápidamente a la corrosión y ocasiona problemas de adherencia que luego llevan al debilitamiento del hard banding, de la unión del hard banding, y producen la falla de la herramienta. Identificar el tipo o grado de hard banding que se tiene es crucial, puesto que hay distintos grados de hard banding que van desde el HF1000 hasta el HF5000, dependiendo de la utilización, del tipo de geología en el que va a ser utilizado el estabilizador. Maquinado de placas planas. Dentro de los métodos
tenemos dos partes. La primera parte es el maquinado de las placas planas. Para realizar el maquinado de placas planas, primero se selecciona el material, que tiene que ser un acero IC 4145H. Se selecciona este tipo de material porque es el tipo de material que más comúnmente se utiliza para la fabricación de los estabilizadores. El acero IC 4145H es un acero que tiene ciertas características. ¿Y por qué se pretende utilizar o emplear este tipo de acero? Porque nos da resultados cercanos a la realidad. Con este tipo de acero estamos trabajando en condiciones muy similares a lo que sería trabajar con un estabilizador real. Luego de seleccionar el material, se procede al rectificado de caras planas. Las caras planas lo que hacen es, en rectificado de caras planas, lo que buscamos es tener una perfecta planimetría de las placas, y para de esta manera poder fijar a las caras planas los insertos de carburo de tungsteno. Una vez rectificadas las caras planas, se procede al granallado para poder obtener un cierto grado de rugosidad que va entre el 0.8 y 1.6 micras. Esta rugosidad es necesaria para tener una buena adherencia de la proyección de los polvos metálicos con la torcha oxoacetilínica y el material base o el material suave, que en este caso sería la placa. La organización y fijación de insertos. Para la organización y fijación de insertos, lo que utilizaremos es una cinta adhesiva. En ella organizaremos los insertos de tal manera que se pueda cumplir, haya un espacio, se pueda cumplir el espacio entre los insertos y se pueda depositar los polvos metálicos, que en este caso serían la matriz. Como podemos ver aquí está una geometría, una organización de los insertos que luego será fijado con la soldadura de puntos. El precalentamiento de los elementos. Es muy importante precalentar los elementos antes de empezar el proceso, porque de esta manera se garantiza que los elementos que son duros no se agrieten o sufran rupturas por el contacto excesivo, por el exponimiento excesivo a altos gradientes de temperatura. Es importante el precalentamiento, además, porque de esta manera se garantiza una mejor adherencia entre los elementos que se van a depositar sobre el material suave o para realizar el hard banding. El precalentamiento se debe realizar en temperaturas de entre 120 y 300 grados centígrados. Para la proyección de polvos metálicos utilizaremos una torcha oxoacetilénica o una pistola de aspersión, la cual tendrá una flama de entre 2400 y 3000 grados centígrados. Finalmente, lo que se realizará son los ensayos de verificación para determinar y cuantificar la calidad de los resultados obtenidos. Los métodos. Métodos para el maquinado y recuperación del estabilizador. Como se mencionó anteriormente, es importante realizar una inspección previa del estabilizador. Luego se realiza la limpieza y preparación del estabilizador, se seleccionan los insertos y los polvos metálicos, se reparan las superficies suaves de ser necesario, se fijan los insertos, se realiza el precalentamiento antes mencionado entre 120 y 300 grados centígrados, luego se proyecta los polvos metálicos mediante la torcha oxoacetilénica. Finalmente se rectifica el recubrimiento hard banding para luego realizar los ensayos de verificación de calidad. En estas imágenes podemos ver cómo es el proceso de fijado de los insertos, y acá podemos ver cómo se realiza la rectificación del recubrimiento hard banding. Finalmente tenemos como conclusiones que se desarrolló un método que permite la recuperación de estabilizadores de la tubería de perforación, pero aún no se ha comprobado la efectividad del mismo, debido a que todavía no se han realizado pruebas experimentales. Se determinó tanto las temperaturas de precalentamiento como de la llama de la pistola de aspersión, siendo estas de entre 120 y 300 grados centígrados para el precalentamiento y de 2400 a 3000 grados centígrados para la llama de aspersión. En
La matriz de polos metálicos que se empleará. Para el maquinado de las placas planas será de níquel bronce, debido a su excelente resistencia a la corrosión y al desgaste, además de sus excelentes propiedades térmicas tanto en altas como a bajas temperaturas. Gracias por su atención.